Hola, buenas tardes a todas y todas. Unos 2 minutos necesito y ya arrancamos, ¿ok? Igual esperamos a que se sume un poco de gente que todavía está llegando, ¿ok? 3 y arrancamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo andan? Bien, profe. Bien, gracias Buenas Graciela. tardes, Bien. profe. Okis, bueno, entiendo que se escucha bien. Así que, bueno, salvo que si ven que algo anda mal, me hacen algún señal de humo, o con las manos. Lengua de señas, las nuevas modalidades de comunicación, que parece que vamos a tener que seguir usando por un tiempo. Está complicada la cosa. Y bueno, hay que cuidarse. Hay que repetirlo esto en todos los lugares, en todos los ámbitos que interactuemos, hay que plantearlo. Hay que cuidarse. Son momentos, si no son a venir momentos duros para todos. Y la única que cabe es cuidarse. Bien, arranquemos. La idea es terminar hoy con la unidad 2, con el punto 2. Dijimos, bueno, estuvimos viendo los días anteriores un poco la estructura de esta unidad, que, digamos, ¿no? Como que se basa en 3 grandes pilares: el Estado constitucional argentino, y, bueno, y también el sistema, la relación, perdón, la organización del Estado argentino y la relación entre la Iglesia y el Estado. De los 3 pilares que habíamos señalado, es decir, el, la defensa del orden, perdón, las características del Estado constitucional argentino, y a que vamos a hacernos referencia hoy, que es la relativa a la relación entre el Estado y la Iglesia. Un segundito que estoy mirando. Bien, ahí estamos. Bien. Este es un tema realmente interesante y complejo, desde diferentes variantes, porque en algún punto la cuestión de la relación entre el Estado y la Iglesia tiene un lado institucional, pero otro lado también humano. O sea, implica la relación del Estado con la Iglesia, con la religión, pero también implica una dimensión de libertades, si se quieren, individuales, de libertades religiosas, algo que no siempre se tuvo y todavía no se tiene en algunos estados.
algunos estados islámicos fundamentalistas, donde no existe una libertad religiosa, no existe una decisión entre la entidad del Estado y la de la digamos, religión, ¿no? Entonces Estado y religión van de la mano, por ende, digamos, no existe una posibilidad de otra creencia que esa, ¿no? Y bueno, un poco desarrollando, ¿no? Casi todas las religiones han desarrollado la idea del pecado, al ser no creyentes y las consecuencias de eso que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Hoy por hoy se reservan por lo general en un ámbito privado, pero quizás en varios momentos de la historia de la humanidad se saldaban con la muerte de la persona, ¿no? Con el hereje, el que no aceptaba una única religión como estructura, digamos, ¿no? de creencia y de justificación del Estado y de todo lo que lo rodea. Bien, esto, como les decía, es una cuestión que aborda en nuestro sistema constitucional, pero que también está atravesado por la evolución histórica de nuestro Estado, del momento en el cual se genera el poder constituyente originario, y la situación de hoy en día. Entonces, evidentemente, tiene digamos, hay que analizarse siempre que esto como una cuestión evolutiva, donde claramente, y como ahora vamos a analizar, digamos, ¿no? En el momento en el cual se adopta nuestra primera constitución existía digamos, ¿no? una relación estrecha aún entre el Estado y, digamos, ¿no? o entre un Estado confesional, como ahora vamos a ver. Entonces, bueno, hoy vamos a ver, digamos, como les decía, en algún punto, cómo, lo que insistimos siempre, ¿no? Siempre decimos como que lean la Constitución, es importante los términos, es importante las frases, digamos, ¿no? Y creo que el artículo 2 de la Constitución es como un ejemplo claro de por qué los términos son tan precisos en un ámbito constitucional. Entonces, ustedes por ejemplo siempre en los exámenes tienen que decir, bueno, el artículo tal dice eso, dice algo así como. Ahí estoy, Graciela, ¿no? Algo así como, digamos, ¿no? Uno no pretende que se lea de memoria, ¿no? Al contrario, es fijar la atención en los términos que se utilizan en la Constitución, porque la Constitución establece como principios generales, ¿no? Y la formulación de un principio, de la formulación de un principio, luego se derivan un montón de consecuencias políticas, jurídicas y de ejercicio de derechos, que es lo que vamos a hablar ahora del artículo 2. Sí, Graciela. Puede ser que el artículo 2, que habla, por supuesto, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, es una declaración. ¿Qué dije? Y bueno, a ver, es muy buena. Bueno, pero quiero aportar otra cosa. Abogado. A ver, ¿usted cómo lo fundamentaría? ¿Por qué lo piensa? Porque para mí es como que si bien hay libertad de culto, no hay igualdad de culto. Sí. Es lo que yo sostengo, no lo que yo pienso. Claro, sí. Por el tema, básicamente, ¿qué es lo que sucede? En este contexto histórico de la Ilustración, hay una escisión racional entre el Estado y la Iglesia, desde el punto de vista teórico. Es decir, el constitucionalismo liberal se erige como el constitucionalismo de libertades de opinión, libertad de prensa, libertad de comercio, libertad de protección de la propiedad privada, ¿no? Entonces, un poco el modelo sí plantea una decisión, pero desde los hechos, digamos, el problema es que el Estado, la gente, sigue siendo tan vinculada religiosamente al culto, ¿no? Y en este caso, al culto católico, ¿no? Entonces, básicamente era como, bueno, los constituyentes eran todos grandes juristas y respetaban al Estado, pero también eran católicos. Claro, entonces era como que vamos a traer esta cuestión acá. Vamos a obligarlos. ¿No? Claro, digamos, ¿no? Habría obviamente algunos que pensaban diferente, pero no eran la mayoría. Claro, lo que no entiendo por qué cuando se hizo la reforma en 1994 no cambiaron
No, no se iba a cambiar esa parte. Ahí hubo una cuestión de que no se podía tocar la parte dogmática de la Constitución, y eso tiene que ver, lo van a ver cuando vean el proceso de reforma, de que había una limitación del, digamos, ¿no? del proyecto de reforma que no permitía incidir sobre esa parte. Ahora vamos a ver igual, en lo largo de la clase de hoy, que digamos, como que la reforma del 94 sí quiso, y de hecho efectivamente hizo, fue mitigar los efectos que se derivan de un artículo o una declaración, como bien dice, porque realmente se parece más a una declaración que a un artículo, pero bueno, evidentemente, digamos, veamos muy rápidamente qué dice, digamos, ¿no? Y qué implica. Entonces, el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano, ¿no? Entonces, en algún punto, lo primero que plantea es el gobierno federal, o sea, el sistema vendría a ser no, pareciera como que en principio no tenía que ver con las provincias, sino como digamos, esta federación sostiene el culto católico, apostólico, romano, ¿no? Entonces la primera cuestión que puede surgir digamos, ¿no? del artículo 2 tiene que ver con qué implica ese verbo sostener. Sostener lo sostiene como algo propio, lo sostiene económicamente. ¿Qué implica? Acá es como uno empieza digamos, a darse cuenta, miren como una palabra, un verbo en la Constitución puede tener tanta consecuencia, digamos, ¿no? En lo que como consecuencia vamos a asumir en la estructura de un Estado. Lo cual obviamente hasta eso implica como, bueno, ahora ya no es económico, pero en un momento fue sostenimiento económico, y en algunos puntos, bueno, unos dicen a veces a través de la financiación, por ejemplo, de educación religiosa, concertada. O sea, evidentemente el Estado está yendo cada vez más hacia una decisión total, pero, digamos, aunque se haya interpretado ahora, como vamos a ver, que sostener no implica sostener económicamente, eso no implica que no haya un sostenimiento económico preferente. Como bien decía Graciela, vamos a ver que estamos en un sistema de libertad religiosa, pero no de igualdad religiosa. Entonces, evidentemente hay preferencias y privilegios jurídicos y políticos a un culto respecto de otro. Bien, existen, como decía, por lo general se pueden identificar como 3 modelos constitucionales. Es decir, cuando hablamos de relación entre Estado e Iglesia, es como que podríamos hablar de 3 posibilidades. Primera, la sacralidad, Estado sacral, sacralidad, que eso implica la unidad de culto. Es un poco lo que les venía planteando, que fue un poco lo que reinó en la historia de la humanidad, y todavía impera, como les decía, en algunas partes del mundo. Bueno, eso también depende un poco de los puntos de vista, pero bueno, digamos, hay regiones de Afganistán, de Nigeria, de Arabia, ¿no? Donde realmente son sistemas, digamos, quizás frente al mundo se adoptan o han ratificado los tratados de derechos humanos, entonces tienen que formalmente reconocer algún tipo de libertad de culto, pero la verdad es que en los hechos son bastante, existe una sacralidad, ¿no? En el segundo modelo, quizás un poquito más avanzado, es el que se denomina como el de la secularidad. Y es decir, que existe libertad más no igualdad de culto. Y ese es un poco el sistema nuestro. Secularidad, es decir, hay libertad, pero no hay igualdad. Hay un culto preferente para el Estado, que asume como propio, ¿no? Entonces es como bien decía Graciela, es un poco violento, por decir una forma, ¿no? Como que ya decidieron por todos que este va a ser el culto del Estado. Como que, bueno, ya está. Y eso que encima fue en 1853. Sí, más de 200 años. Casi 200 años, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, hay que entender un poco el contexto histórico. Entonces, pero no solamente el contexto histórico, sino ver un poco cómo vamos a ir, cómo va evolucionando en nuestro sistema. Pero nosotros pertenecemos a esta segunda categoría de secularidad, igualdad más no
libertad más no igualdad de culto. Y por último, el sistema laico, la laicidad, que es libertad e igualdad de culto, laicidad. Esto son como categorías, porque la verdad que luego no es tan fácil definir, inclusive dentro de la estructura de un Estado, qué es una religión y qué no lo es. Ya, seguramente a ustedes se le ocurre un montón digamos, ¿no? de situaciones de la vida diaria que convivimos, ¿no? A veces uno hasta dicen que los clubes de fútbol o los fanatismos pueden ser cierta, ¿no? Se hablaba de la iglesia de Diego, ¿no? Y algunos, cuando uno lo analiza inclusive desde ciertos rasgos identificables, no hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que es una religión, digamos, ¿no? Y lo que es un fanatismo, digamos, ¿no? Por un club de fútbol o un futbolista, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, después es muy difícil a veces, digamos, ¿no? diferenciar de una religión cuando a veces hemos visto, y sigue pasando continuamente, que se van conformando a veces sectas, ¿no? Que generan crimen, que generan vulneraciones, ¿no? Que realmente a veces se encubren dentro de esta figura de una libertad religiosa o de diferentes cultos, y en realidad lo hacen con fines totalmente indeseables, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente también tiene alguna consecuencia la libertad religiosa. Abrir la posibilidad de que todo el mundo tenga su religión implica, ¿no? Después tener que establecer algún criterio o una forma de poder definir justamente y objetivamente cuando algo es una religión que debe ser reconocida por el Estado, un culto que tenga que ser reconocido por el Estado, el cual no. Bien. Entonces, dijimos esas tres categorías, y la Argentina estando en el caso de la secularidad. Bien. Sostiene implica adoptar para sí o sostener económicamente. Bueno, la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Y la doctrina mayoritariamente han interpretado de forma restrictiva el verbo sostener, incluido en el artículo 2 de la Constitución. Situando en términos de secularidad la relación entre el Estado y la Iglesia en Argentina, que la circunscribe a un mero sostenimiento económico a través de un presupuesto anual de culto dentro del presupuesto general de la Nación. Evidentemente el Estado, digamos, plantea el sostenimiento, en principio, como les decía, de carácter económico, pero que obviamente no implicaba, digamos, ¿no? que la asunción del Estado tenía que ver con un sostenimiento económico, nada más, ¿no? Esto no implicaba que no podía establecerse algún otro tipo de relación. Lo que pasa es que después vemos que en el resto de la Constitución existen otras disposiciones que parecerían indicar lo contrario. Por ejemplo, que para ser presidente de la Nación había que ser católico, ¿no? Entonces, bueno, era como que no me parecía que no sea solamente económico el sostenimiento, ¿no? Le pasó a Menem. Sí. Antes, por eso se reformó la Constitución. Como nos decía Graciela, digamos, no se reformó el artículo 2, pero sí se reformaron algunas cosas, que las vamos a ir viendo, de la Constitución, de la otra parte, de la parte orgánica, la que se podía modificar, y una de esas, como ahora vamos a ver, es que no se exige más que el presidente y vicepresidente, digamos, tengan, digamos, como que además ha pasado, digamos, ¿no? De ateos que se han tenido que, le pasó a Menem, y era musulmán, además. Menem venía de, que es totalmente respetable, o sea, qué mejor orgullo que podía tener Argentina de tener un presidente de origen musulmán o de origen judío, digamos, ¿no? ¿No? Pero bueno, evidentemente para el constituyente no, tenían que ser católicos. Y si no lo eran, había que mentir, digamos, ¿no? Y declararse como católico para poder llegar a la presidencia de la nación, ¿no? Así que bueno, eso es algo que se pudo revertir, ¿no? Entonces, bueno, en principio es como que la interpretación
digamos, la interpretación es un mero sostenimiento económico, ¿no? Y esto ha ido cada vez decreciendo, inclusive, como les decía, en los últimos tiempos, bueno, ha habido, digamos, ha habido bastantes restricciones, ¿no? del dinero público que se destina, por ejemplo, digamos, ¿no? Está bien, es cierto, hay que reconocer una cosa, por ejemplo, ¿no? Cuando se establece el Estado Constitucional argentino, la educación en Argentina se llevaba a cabo casi exclusivamente por las iglesias, por la entidad religiosa. No había educación en escuelas públicas. O sea, eso un poco también es todo bueno, un poco todo el planteo que fue generando Sarmiento en la construcción de una educación pública, que obviamente se planteó en un determinado tiempo, pero se logró después, muchos años. Esas cuestiones se revierten de forma digamos, cuando requieren de tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí un poco la gran labor de Sarmiento, un poco desacreditada por algunas cuestiones mal informadas, digamos, históricamente sobre su figura, ¿no? Que era un vendepatria, que estaba con los chilenos, ¿no? Cosas que realmente son absolutamente falsas. Claudia, ¿vos levantaste la mano? Sí. ¿Sí? No, decía que a mí me generaba una duda. Sí. En realidad, entiendo lo de la secularidad para Sí. el caso de nuestra Constitución, Sí. pero sí también entiendo que cuando se debate a fines del siglo XIX la ley de educación, esa ley que es un proyecto de Sarmiento, de que después lleva adelante Roca, pero en realidad la discusión más grande al interior de la Cámara de Diputados principalmente, entre el bando de los liberales y el de los católicos, estaba dada por la laicidad. Y el concepto es de laicidad. Si bien después la ley, cuando se promulga, no aparece la idea de laicidad, porque si no, no iba a poder ser aprobada nunca la ley. Y no, es así. Sí, son las batallas que se pueden ir ganando de a poco, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es como que yo creo que es un poco, es importante la laicidad educativa. Yo creo que eso sí es, en cierta manera, bueno, no sé qué opinan ustedes, o sea, ¿hemos logrado en Argentina una laicidad educativa? Porque en algún momento, o sea, formalmente sí, tenemos todo en nuestro sistema de educación pública, ¿no? Pero, bueno, en algún momento de la historia, donde, digamos, ¿no? Obviamente la mayor calidad educativa estaba en la educación privada religiosa, si se quiere, ¿no? Entonces decías, bueno, no sé si hay laicidad, porque en realidad, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Hay acceso a cierto tipo de educación solo se puede tener, digamos, ¿no? Para este ámbito religioso. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy sí ya tenemos un sistema, al menos educativo, laico, ¿no? Está muy pegado y muy de la mano, según lo que yo entiendo, al tema de obligatoriedad, ¿no? Porque si no, no hay posibilidad de un sistema público educativo si es obligatorio y si profesa una religión determinada. Digo, ahí hay una gran contradicción, pero por otro lado, más allá de algunas épocas de distintos gobiernos del país, me parece que fue una de las batallas, o en algunos aspectos de la vida organizativa del Estado, en donde se pudo lograr un cierto grado de laicidad. Sí, se va logrando a poco, ¿no? Pero bueno, es un poco a veces lo que pasa cuando, a ver, creo que está bastante claro hoy en día, digamos, ¿no? Que es éticamente, digamos, defendible la mujer de su derecho a interrumpir embarazo, ¿no? Creo que es una decisión que, o sea, digamos, jurídicamente está planteada, pero sin embargo, ¿por qué no se podía aprobar políticamente? Y porque la mayoría de los legisladores tenían otra visión, digamos, ¿no? Personal de la cuestión, digamos, ¿no? Entonces era como un poco, a ver, ustedes tienen que representar a la sociedad, no a lo que ustedes creen, ¿no? Se planteaba a veces como, ¿puede un legislador arguir, digamos, ¿no? Libertad religiosa, digamos, ¿no? O digamos, para no ejercer, no, pero usted está representando a la sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, digamos, un poco para reflejar que a veces, digamos, ¿no? El pueblo ya tiene decidido una cosa, o la mayoría, digamos, ¿no? Pero a veces los legisladores no lo tienen tan claro, ¿no? En este caso los constituyentes.
Bueno, avancemos un poquito, entonces. Dijimos eso. A ver, algunas cuestiones que sostiene la cátedra, el doctor Jiménez, por ejemplo, ¿no? Primero, la Iglesia no es un poder político con facultad de dictar leyes de carácter civil. Entonces, digamos, ¿no? La Iglesia no tiene ningún tipo de injerencia normativa en los, digamos, ¿no? En las personas, ni siquiera en sus fieles, digamos, no puede, digamos, ¿no? privarle de libertad, o sea, no puede incidir más allá que dentro de lo que son sus normas propias, internas, ¿no? Digamos, en el ámbito de la Iglesia Católica es el derecho canónico, ¿no? Existe un derecho canónico dentro de la estructura de la Iglesia que plantea las relaciones normativas dentro, ¿no? Que es, digamos, qué es obligatorio, qué no lo es y cuál es la consecuencia de su incumplimiento, ¿no? Pero ese régimen, digamos, ¿no? Se permanece dentro de una esfera privada que no puede en algún punto, digamos, ¿no? Invadir lo que son las esferas de derechos individuales. Entonces, como decía, la Iglesia puede emitir, digamos, ¿no? Como si mañana el Papa o se dice, bueno, ha emitido una encíclica que dice que todos los profesores que se llamen Francisco no pueden, no merecen el cielo, no sé, o algo así, ¿no? O no pueden entrar en el Vaticano. No sé, ¿no? Capaz que en el Vaticano no, ahí habría una cuestión de derecho internacional, porque él como jefe de la Santa Sede podría legítimamente, ¿no? Ahí sí que me podría legalmente prohibir algo, digamos, ¿no? O emanar algún tipo de normativa que me pudiera vincular a mí como ciudadano del mundo, ¿no? Él o cualquier entidad religiosa, me refiero, ¿no? Pero bueno, hay que decir, la Iglesia en Argentina no puede dictar leyes de carácter civil. En algunos estados, por ejemplo, no en Argentina, pero por ejemplo en España, actualmente, no pueden dictar leyes de carácter civil, pero sí pueden, digamos, generar, digamos, ¿no? actos con efectos civiles. ¿A qué me refiero? Y es que, por ejemplo, en España, el matrimonio se puede llevar adelante tanto en la iglesia, ante la autoridad religiosa, como en un registro civil. Están las dos opciones. Pero no es como en Argentina, que uno tiene, o sea, uno se puede casar por iglesia, por la que quiera, pero en algún momento, si quiere estar legalmente casado, tiene que pasar por registro civil, ¿no? Bueno, en algunos países, el caso de España, digamos, ¿no? Uno, si se casa lo que pasa, claro, en España es casamiento por iglesia católica, obviamente, ¿no? No por cualquier otra, pero ese casamiento, digamos, ese acto tiene efectos civiles, básicamente de matrimonio. Imagínense todo el derecho de familia, sino, entonces no dictan leyes, pero sí pueden ejercer actos, y de hecho hasta divorcios y nulidades los llevan adelante la entidad religiosa, ¿no? Digamos, con alguna aplicación subsidiaria de régimen de bienes, obviamente, pero digamos, no se lleva adelante de esa forma. Como que las partes pueden optar por estar vinculados por un derecho canónico, si se quiere, entre las partes, digamos, ¿no? como católicos casados, o por el derecho civil, ¿no? Obviamente siempre con las garantías constitucionales por encima de todo, porque estamos hablando del principio de supremacía. Y supremacía es por encima de todo, inclusive de las religiones. Bien. La Constitución otorga preeminencia a favor del culto católico. O sea, claramente, como decía Graciela, es una declaración y establece una preferencia hacia un culto determinado. El alcance del artículo 2 no es otro que el de establecer que los gastos de culto serán solventados por el Tesoro Nacional e incluidos en el presupuesto de culto. En el artículo, digamos, el inciso 19, ¿no? La Constitución desechó la proposición de que el catolicismo fuera declarado la religión del Estado y la única y verdadera. Eso es un poco lo que planteó, si ustedes leen el libro del doctor Jiménez, él lo plantea como la constituyente, también estaba esta posibilidad, o sea, ganó por suerte la tesis actual, pero también estaba la que no solamente sosteniera el público católico, sino que fuera de la religión única y verdadera, ¿no? Imagínense que estamos hablando ya de un estado de sacralidad, ¿no? Entonces estábamos ahí al borde de entre la sacralidad y la laicidad, en 1853, cuando, como les digo, digamos, todo el pensamiento filosófico de la Ilustración señalaba claramente la laicidad como modelo de Estado y de libertad religiosa, pero
la sociedad y, por lo general, los políticos no estaban tan de acuerdo, o quizás no leían como los de actuales, digamos, ¿no? Como que los intelectuales o los principios filosóficos van por un camino, ¿no? Y los políticos por otro, como suele pasar. Pero bueno, pasa en todo el mundo, no solamente en Argentina. Bien, más cosas. Evolución constitucional de la secularidad, ¿no? Digamos, conforme la reforma del 94, es decir, ¿qué cambió? Más allá de la... bien, sigamos. Evolución constitucional de la secularidad. Se ha acentuado la igualdad de cultos cuando se suprimió la obligación constitucional del presidente y vicepresidente de pertenecer al culto católico. Es decir, el artículo 89 de la Constitución, que, como les decía, es reformado y quita este requisito para acceder a la presidencia. Un poco lo único que establecía, pero bueno, se elimina este requisito para ser jefe de Estado. Eso es como una pequeña, digamos, ¿no? batalla ganada, si se quiere. Se han eliminado del texto constitucional ciertas instituciones reguladas por ella, algunas que eran como referencias que había la Constitución a instituciones que ya habían, digamos, perdido eficacia, habían caído en desuso. Por ejemplo, el ejercicio del patronato por parte de los poderes legislativos y ejecutivos, y el otorgamiento de pases de bulas y rescriptos pontíficos o decretos de los concilios. Esto de luego se los paso. Pero bueno, son ciertas cuestiones que estaban establecidas en la Constitución, digamos, ¿no? Y que ya la religión, digamos, ¿no? La Iglesia no los llevaba adelante. El patronato en algún punto tenía que ver, bueno, durante mucho tiempo también, como le vuelvo a repetir, las iglesias, hay que reconocerlo que en algún momento, digamos, ¿no? de origen de Estado, las iglesias llevaron adelante un montón de tareas que hoy, o sea, benéficas, nobles si se quiere, digamos que en realidad las tenía que ejercer el Estado, pero el Estado no estaba presente, el Estado de luego se hace presente. Entre ellos, como decía, la educación, el registro de nacimiento, de muerte, y qué pasaba con los niños abandonados, ¿no? Los famosos internados, digamos, ¿no? Donde lamentablemente aquí también, a mí también se han generado terribles abusos, ¿no? Históricamente. Se conocieron unos datos en Irlanda en el siglo XVIII, durante 50 años, hicieron excavaciones y encontraron huesos de niños, una cosa espantosa. Pero bueno, evidentemente en algún punto, más allá de eso, es cierto que en algún punto la Iglesia llevó adelante, por ejemplo, el patronato de menores, en algún punto llevar adelante, bueno, y ahora obviamente son funciones que tiene que ir asumiendo el Estado. Va en algún punto desplazando la Iglesia y va asumiendo el Estado. Bien, más cosas. Veamos muy brevemente lo que es el principio, digamos, ¿no? de libertad religiosa. Cuando el artículo 2, como les decía, a través de hacer esta declaración, digamos, ¿no? se puede interpretar que obviamente digamos, existe una libertad religiosa, ¿no? Que se establece como un derecho. Derecho, de hecho, es un derecho humano. Obviamente un derecho humano que es reconocido constitucionalmente, pero es uno de los grandes, como les decía, conquistas de la Ilustración y de los derechos humanos. El Estado liberal, libertades, como les decía, libertad de circulación, libertad de asociación, libertad de opinión, a veces la libertad de culto, la libertad religiosa. ¿Qué implica la libertad? Digamos, vamos a darle contenido a la libertad religiosa. En primer lugar, la libertad religiosa implica
libertad de conciencia. Libertad de conciencia básicamente es de tener, digamos, ¿no? una creencia personal que tenga que ser respetada, cualquiera sea, en mi conciencia, libertad de conciencia. En segundo lugar, libertad de culto. Es decir, tengo derecho a no tener que expresar cuál es mi conciencia, como tengo derecho a elegir. Tengo libertad de culto. Yo puedo legítimamente decir, no, yo soy católico o musulmán y estoy muy orgulloso y lo profeso y lo ejercito, lo implemento en mi vida, y eso también queda amparado por la libertad de culto. El Estado también debe proveer y procurar el respeto a la libertad de culto. Es decir, el que quiera lo puede elegir, lo tiene que defender, y lo puede defender y tiene derecho a que se le respete esa libertad, la que sea, ¿no? El derecho, es una derivación que a día de hoy implica, o sea, se aplica jurídicamente, pero esto que les voy a comentar es algo que ya se empieza a cuestionar. Me gustaría después a algunos de ustedes a ver qué opinan. Les voy a tirar una cuestión muy polémica. Pero una de las derivaciones del principio de libertad religiosa es el derecho de los padres a decidir la orientación espiritual y religiosa de sus hijos menores hasta que estos alcancen la edad de discernimiento. Un poco lo que están planteando, habla de discernimiento, o sea, por lo general se ha entendido que los padres, en ejercicio de la autoridad parental o la patria potestad, tienen derechos sobre sus hijos, en representación de ellos, y entre ellos lo que se entiende dentro de esta libertad de culto, y es que los padres tienen derecho, libertad para elegir qué es la mejor orientación espiritual de sus hijos. En realidad, esto es incontrolable por parte del Estado, ¿no? Es decir, digamos, creo que es algo que necesariamente tendría que ser respetable. Ahora, el tema está en que si esto implica, por ejemplo, que los padres decidan, digamos, ¿no? La escolarización religiosa de sus hijos. Si tienen derecho a decidir, o sea, hasta qué punto llega el derecho de los padres de, si tiene que ver con, mira, están todas estas religiones, están todas estas, nosotros nos gusta esta, y en esta casa, digamos, tenemos preferencia de esta, pero están todas estas, ¿no? O no, yo soy católico y mi hijo va a ser católico, o judío, o musulmán, o yo soy ateo, si yo decidiera que mis hijos tienen que serlo, estaría haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí se entra en un dilema, ¿no? Realmente hasta qué punto llega el derecho de los padres de decidir la orientación espiritual de sus hijos, ¿no? Un poco lo que se plantea desde el modelo de derechos humanos y dentro de lo que son los derechos del niño, desde una perspectiva de los derechos humanos, ya algunos defensores, algunos autores empiezan a hablar de el derecho humano de los niños a una educación laica. Eso no quiere decir que después de que vayan al colegio, digamos, puedan ir a catequesis o a toda cosa, pero la educación del Estado, laica, y ahí, digamos, ¿no? La instrucción viene ahí. Después, cuando termine el colegio, que los padres decidan cuál es la orientación. Pero eso le permite al niño tener visiones diferentes, ¿no? Saber que existe esto y que existe aquello. Pero bueno, eso hoy en día, o sea, jurídicamente, los padres, en ejercicio de autoridad parental, deciden, entre otras cosas, la escolarización el lugar de escolarización de su hijo. Y obviamente una de las opciones es la escolarización, digamos, ¿no? Es decir, porque las escuelas religiosas son colegios, obviamente tienen que seguir lineamientos del Ministerio de Educación, pero obviamente el objeto de ese colegio religioso
Yo hablo del catolicismo porque es el más común, pero existen otros colegios religiosos de otras religiones, y la situación es exactamente la misma. Así que bueno, no sé, eso es un... O sea, ¿alguien tiene ganas de opinar sobre eso? ¿Qué opinan? Por ahí va a ser más difícil, va a ser diferente las opciones de los padres a los que no tengan hijos, pero bueno, no sé. A ver, Graciela, yo creo que es parte de la crianza, ¿no? Yo soy del 64, ¿sí? Así que mis padres me enviaron a un colegio católico, o sea, pero yo a mis hijos no los envié a un colegio católico. Les hice tomar la comunión, uno quiso, el otro no. Pero creo que es parte de lo que uno va creando alrededor día a día y se pone en conformación con lo que está pasando en la sociedad. Y yo, por ejemplo, al más chico le di más libertad que al más grande para elegir. Creo que es parte de la vida y de la crianza que uno le da. ¿Por qué? Yo hasta soy... un régimen diferenciado. A ver, no, yo igual lo que estoy preguntando es qué opinan, o sea, porque algunos dicen, no, sí, está dentro de la esfera de lo que creo que un padre debería decir sobre un hijo, o claro, está otro diciendo, no, evidentemente, digamos, ¿no? Uno, digamos, como padre, una de las cosas, así como en la vida no tiene que decirle cómo tiene que vivir, sino darle herramientas para la vida. Para la experiencia, exacto. El más grande, que tomó la comunión, que tenía clases de catecismo todos los días, hoy es escéptico, no cree absolutamente nada, o sea, es ateo. No, está claro que una cosa no implica la otra, que por eso, o sea, religiosa, y el más chico implica, pero bueno, yo lo que planteaba justamente... No seguir en el camino de tomar la comunión o la confirmación, me dijo, no, mamá, no quiero, bueno, yo no lo obligué. Pero no respondiste a mi pregunta. ¿Cuál fue? Perdón. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Vos creés que un padre debería tener la libertad de decidir sobre la escolarización religiosa de un hijo? No. Yo creo que tendría que haber una charla entre los padres. No me sirve eso en la Constitución no lo puedo poner. ¿No? En la Constitución no lo puedo poner. Vos me podés explicar lo que quieras, estamos hablando. ¿Entendés lo que yo estoy preguntando? O sea, sí, vos querés algo normativo. Entiendo que uno vive las cosas desde su situación personal, pero más allá de lo que uno le pasó o lo que uno hizo, ¿qué opina? Sí. Bueno, yo creo que no. Bien. Que no estaría dentro de la esfera de decisión. No, exacto. Que no tendríamos que obligar a los niños, a nuestros hijos, a ir a un colegio católico, por ejemplo. Bien, a un colegio religioso, bien. Que sería un derecho. ¿Opina lo contrario? Claro, exacto. ¿Qué opina el resto? ¿Alguien tiene ganas de opinar? ¿Te anima? ¿No? Claudia, ¿vos? No, para mí, me parece que un padre tiene ciertos límites en los derechos que tiene para decidir sobre los hijos. Y uno de esos límites es no inculcarle la religión que uno profesa como adulto hasta que el hijo pueda tomar ciertas decisiones por voluntad propia. Y para poder tomar decisiones y poder decidir hay que conocer, uno no puede elegir aquello que no conoce. Entonces primero debe conocer, ¿sí? Las opciones para poder decidir. Pero es muy difícil cuando tenemos inculcado culturalmente que el niño antes de los 6 meses tiene que ser bautizado, ¿no? Que nuestras abuelas... Bueno, ya se le marca, ¿no? Por una... Ya viene una marca de nacimiento, digamos, ¿no? Claro. ¿Quién se acuerda del nacimiento? ¿Quién se acuerda del bautismo? Nadie. Por eso digo, ¿no? Porque obviamente es un acto que se decide por uno. Pero bueno, no, evidentemente está cambiando. A ver, no tiene solamente que ver con el ámbito religioso, como les decía, no, viene más desde el otro lado, desde el entendimiento de tomarnos en serio lo que son los derechos del niño. O sea, nosotros venimos de un modelo paternalista, digamos, ¿no? Que se reflejaba en el derecho, por eso se reformó el Código Civil hasta tiempo muy reciente, ¿no? Se hablaba de patria potestad, ahora se habla de autoridad parental. Lo van a ver ahora cuando empiecen a ver derecho civil. Ustedes van a estudiar con el nuevo código, pero nosotros teníamos un código anterior que hablaba de como les decía, patria potestad. Y decía, digamos, ¿no? Básicamente era un padre, ni siquiera la madre, o sea, el padre, en un principio, decide prácticamente todo en relación con su hijo. Porque qué mejor que un padre sabe qué es lo mejor para un hijo. Y
bueno, evidentemente estamos en un cambio de era, un cambio de enfoque, ¿no? O sea, evidentemente esto venía del paters familias romano, digamos, ¿no? Tarda a veces muchos siglos en evolucionar, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy ya estamos. Me agrada pensar, aunque hablaron solo 2 personas, pero que tienen una visión, digamos, un poco más, digamos, ¿no? Desde la visión del niño, decir, bueno, Más quizás abierto. acá, digamos, ¿no? Hay que empezar a respetar un poco más digamos, ¿no? Por un lado, el interés superior del menor, que es lo que plantea la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y el derecho del menor a ser oído, digamos, ¿no? Y cambiar, digamos, el interés superior del menor, básicamente bien entendido, ¿no? Porque a veces como que todo el mundo coincide con el interés superior del menor, pero después yo lo he visto aplicar, digamos, de formas absolutamente antagónicas usando el mismo principio, digamos, ¿no? En las acciones después no aparece. Sí. Yo tengo hijos grandes y ninguno de mis hijos fue bautizado de niño. Se bautizaron de grandes cuando ellos lo decidieron. Pero por eso hay una cuestión de convicción que va más allá de decirlo nada más. Está bien. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo creo que sería mi caso también. El día de mañana, si mis hijos quisieran, vienen y dicen, papá, me seduce o me interesó esta religión y me gustaría, me apoyes, absolutamente, ¿no? Absolutamente, claro que sí. Y no solamente eso, sino que honraría, digamos, ¿no? Tu espacio, como lo honro con montones de amigos que tengo que tienen creencias y religiones propias, ¿no? Y obviamente, digamos, ¿no? Ese no es un tema. Acá el tema tiene que ver una vez, digamos, hasta dónde, dentro del ámbito de las esferas de libertades, de las libertades individuales, en este caso estamos hablando de libertad del niño, pero la libertad de cada uno tiene que ver un poco, ¿no? Si vos decís, no, acá todo el mundo tiene libertad de culto, pero después cuando empezamos a discutir, digamos, ¿no? Sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, decimos, no, pero esto Dios dice que es pecado, dicen, pero no supone que hemos convenido que lo íbamos a sacar, digamos, ¿no? A Dios, a Mahoma y a Ra de la discusión en torno al ejercicio de los derechos. Un poco de eso se trata, ¿no? La libertad religiosa y de Estado laico. Después, de la puerta para afuera, cada uno que vaya al templo que quiera, o el que sea, pero aquí en el recinto, digamos, ¿no? Dejamos todos los crucifijos, todas las togas, toda la simbología, de la puerta para afuera, y nos basamos en criterios democráticos constitucionales. Así que bueno, nada, a ver, una cosa, bueno, ¿qué más? Para ir cerrando, si no se nos va el tiempo, dijimos libertad de conciencia, libertad de culto, derecho de los padres a decidir la orientación espiritual de los hijos. También la libertad religiosa implica los derechos que han de, digamos, los derechos que han de tener la Iglesia y las comunidades para cumplir sus fines. Es decir, evidentemente, la Iglesia tiene ciertos derechos y una de las cosas, por ejemplo, en el Código Civil nuevo, por ejemplo, si bien hay, digamos, ¿no? Digamos, más disposiciones en el ámbito de los derechos humanos, la mayor batalla que dio la Iglesia en la discusión del Código Civil, ¿saben cuál fue? La consideración de la Iglesia como ente de derecho público. El Código Civil, ya lo van a ver, digamos, ¿no? Establece como entes de entidad privada, o sea, personas, entidades privadas, entidades públicas, y entonces, las entidades públicas son las reparticiones del Estado, y entonces la Iglesia siempre tuvo un estatus de repartición pública. Entonces, ahora se inventó una especie de estatus civil especial, que obviamente implica que, por ejemplo, otras cosas, como entidad no pueda entrar en un régimen concursal, si se quiere, ¿no? De liquidación, digamos, y eso en algún punto también le ha impedido en muchos casos, sobre todo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, digamos, ¿no? en investigaciones sobre abusos, ¿no? Porque justamente existía mucha autonomía, digamos, ¿no? Inclusive hasta inmunidad en algún punto, como si fueran estados extranjeros, ¿no? Y bueno, eso en algún punto, como decía, le plantea, o todavía hoy la Iglesia Católica, se llama el Código Civil, ahora no me acuerdo qué artículo, van a ver que es una entidad de derecho público, con un estatus especial. También implica el derecho personal a no ser obligado a participar en actos o ceremonias de culto, en contra de la propia conciencia
o en actos de ceremonias con sentido religioso. Nadie de nosotros puede ser obligado a este tipo de actos. Evidentemente, por ejemplo, sí podemos ser obligados en algunos casos, cuando somos niños, a ciertos actos públicos de carácter civil. Un acto del Día de la Bandera, o sea, hay ciertos actos en los cuales sí, o sea, uno se los puede obligar, bueno, adulto no, porque no van a esa cosa, pero por ejemplo, si uno está en distrito militar, por ejemplo, sí hay ciertos actos en los cuales es obligatorio, ¿no?, asistir. Pero bueno, no cuando tienen carácter religioso, no hay posibilidad de, uno va, solamente puede ingresar, digamos, bajo voluntad. También implica el derecho personal a no soportar compulsión para prestar juramento que la conciencia rechaza. Vuelvo a repetir, derecho personal a no soportar compulsión, es decir, a no ser obligado a prestar juramento que la conciencia rechaza, es decir, un juramento sobre algo que uno no cree. Claro, antes, obviamente, si para ser presidente había que ser católico, el acto de investidura de presidente y de juramento, juro por Dios, por la patria, por la Santa Sede, jurar, digamos, ejercer mi cargo de presidente, o sea, había que jurar lealtad a la Santa Sede y al culto, ¿no?, como presidente de la nación. Bueno, eso se ha eliminado, si nadie puede ser, y eso hay en algunos ámbitos, la mayoría, por ejemplo, de las profesiones requieren en algún momento de un juramento, juramento hipocrático en el caso de los médicos, pero también los abogados. Nosotros, cuando ustedes se quieran colegiar, van a tener que hacer un juramento de ejercer fielmente la función, como lo hacen los... Y ese juramento, claro, uno lo puede hacer por diferentes... Hay como diferentes opciones, ¿no? Pero bueno, lo que no se puede, básicamente, es que a uno lo obliguen a jurar por Dios, o sea, por la religión, por un culto determinado. Uno puede elegir, uno puede hacerlo, ojo, hay libertad religiosa, uno puede jurar. De hecho, algunos presidentes juran por Dios, ejercer sus funciones. La vicepresidenta lo hace cada vez que tiene que jurar, por ejemplo. Eso no está dentro de la libertad religiosa. Ella tiene libertad para hacerlo, absolutamente. También implica el derecho personal a disponer de tiempo suficiente para asistir a prácticas religiosas en los días de culto y a no ser obligado a trabajar violando las reglas de conciencia, ¿no? Esto ha merecido algunos planteos jurisprudenciales, por ejemplo, en el caso, en el caso de la comunidad judía no trabajan los días sábados, lo que se llama el sábado, ¿no? Y eso está reconocido, reconocido por el derecho, también en Argentina sobre todo, que tiene una comunidad judía muy importante, pero bueno, en la mayoría de los estados a veces se plantea, también cuando hay Ramadá, digamos, ¿no?, en el ámbito de la cultura musulmana, es decir, hay que respetar, inclusive en el ámbito del trabajo y de la libertad de derechos, ¿no?, el derecho de tener tiempo para ir a misa, si uno quiere, para ir, como les decía, a profesar la culto, ¿no? Y esto tiene que ser reconocido, está dentro también de la libertad de culto, ¿no? También está el derecho a no sufrir discriminaciones por razones religiosas. Eso evidentemente se sobreentiende, pero bueno, es importante saberlo. Uno no puede ser discriminado por alguna creencia religiosa o por no tenerla. Vuelvo a repetir, digamos, ¿no? Aquí siempre se aplica de las dos formas. Dice, derecho personal a no ser obligado a recibir una enseñanza opuesta a la propia religión. Claro, pero aquí sí surge el problema que les decía. O sea, uno sabe que cuando uno tiene la mayoría de edad puede decidir y no puede ser obligado a una educación religiosa. Pero el problema está justamente planteado de qué pasa cuando uno es niño, ¿no?, y no tiene el derecho a decidir o no está reconocido. Bien, más cosas. El derecho de las iglesias y confesiones a prestar asistencia religiosa a sus fieles en cualquier parte, incluidos hospitales, cárceles, cuarteles, etc. Eso también es algo que se suele respetar y que se cuenta recogido, ¿no? La extrema unción, por ejemplo, es algo que se le concede como un derecho a cualquier persona que lo solicite, aunque esté privada de libertad, digamos, ¿no?, o esté convaleciente en un hospital, digamos, ¿no?, o esté a punto de morir. Es decir, son espacios que hay que darlos y que forman parte de la libertad religiosa
y los derechos que tenemos todos. Y el derecho a celebrar el matrimonio, ¿no? Con su propia religión. También, sí, por supuesto. Sí. Sí, en realidad, veamos que eso lo podríamos incluir dentro de lo que son el derecho a participar de ceremonias religiosas, ¿no? En sentido general. Puede ser bautismo, pueden ser bar mitzvah, digamos, ¿no? Es decir, cualquier ceremonia religiosa dentro de lo que es la estructura de un culto determinado, ¿no? Y por último, el derecho de las iglesias y confesiones a formar ministros de su culto y a comunicarse con sus autoridades dentro y fuera del país. Y esto se plantea, en el caso de la Iglesia Católica, está todo formalmente establecido porque hay toda una relación institucional y formal entre la Iglesia, la Santa Sede, digamos, ¿no? El episcopado argentino, digamos, ¿no? Y existen, bueno, obviamente los seminarios, es decir, la posibilidad es obviamente de los cultos de ir formando a sus propios ministros, a sus propios rabinos, o cualquier ministro de administración del culto. Bien, bueno, con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Básicamente, bueno, con esto que hemos hablado de la unidad, relaciones entre el derecho constitucional y el derecho internacional. ¿Ok? Así que bueno, nada, los despido y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.